Hola ideadores, sigo haciendo cosas para mi Belén y hoy le toca el turno al portal, que a la pobre familia la tenía sin refugio todavía. He hecho este portal con una pared de corcho y las otras dos paredes de palitos de madera, el techo de fibra de coco y aquí están todas mis figuritas. Las figuritas ya las tenía compradas. Pero si queréis ver el paso a paso de cómo he hecho el portal, ¡vamos allá! Hola. Bueno, ya he hecho para mi Belén casitas, he hecho un río con su lago, he hecho un pozo, pero todavía me falta quizá lo más importante, y es que no tengo portal. Así que bueno, os voy a presentar a mi Belén. Este Belén me lo compré cuando me mudé a la casa donde estoy ahora. Este es lo que es la familia, con la mula y el buey. Venía también con los Reyes Magos, pero esos no van dentro del portal. Entonces he buscado en mis restos de cartón y tengo este, que es así muy gordito. Yo creo que es de más de 2 milímetros, y es de 3 milímetros, y tiene unas medidas apropiadas, porque si pongo mi familia encima pues me caben, así que lo voy a usar como base para hacer mi portal. Os voy a decir las medidas, pero ya os digo que lo importante es que os quepan vuestras figuritas. Tiene 22,4 por 13,7. Y entonces ahora lo que voy a hacer son las paredes. Las paredes las voy a hacer casi todas con estos palitos depresores. Digo casi todas, bueno, va a tener 3 paredes lo primero, porque va a tener solo esta, esta y esta. La parte de delante se va a quedar abierta para que se vea la familia. Además era un portal, o sea que solo 3 paredes. Y una de ellas la voy a hacer de cartón, porque luego la recubriré de corcho. No sé si os acordáis de estos trocitos de corcho que compré en el Teddy y que creo que van a venir ideales para darle un aspecto rústico a mi portal. Y luego las otras 2 paredes, como os digo, las voy a hacer con estos palitos de aquí. La altura tiene que ser por lo menos la del San José, que ya veis aquí que es un poco más bajo que mis palitos. Entonces ahora la gran incógnita está en usar los palitos enteros, así con su parte de arriba o de abajo, o cortarlos. Yo creo que los voy a cortar para hacer la misma forma por arriba que por abajo. Así que, como voy a tener que cortar unos cuantos palitos, voy a recoger esto y sacar la sierra. Primero necesito saber cuántos palitos voy a usar, así que los voy a colocar aquí, uno junto a otro. Y voy a cortar pues 2 o 3 más, solo por si acaso en algún sitio me hace falta alguno más, o alguno se me rompe, o lo que sea. Entonces ahora lo primero voy a ajustar esta sierra tan maravillosa que yo tengo. Me deja ajustar la distancia a la que voy a cortar. Le voy a quitar la parte de abajo, o sea que yo creo que con esto será suficiente, que son como unos 6 milímetros. Lo voy a ajustar igual por los 2 lados y cortaré por los 2 lados. Luego estos extremos los lijaré. Y así voy a hacer con todas las maderitas. Con todas estas. Bueno, he de deciros que yo he usado la sierra pues porque la tengo y teniéndola me parece una tontería no usarla. Y me parece más rápido y más fácil para tener luego todos los palitos de la misma longitud.
Pero si no tenéis sierra no pasa nada, estos palitos son finos y se pueden cortar con un cúter o un bisturí fácilmente con la regla, igual que lo hicimos con estos palitos de aquí, si os acordáis, cuando hicimos el farolillo de Navidad, que os dejaré por aquí encima el vídeo. Pero acordaros que esos los hice totalmente a mano y para esto tampoco hacía falta, lo que pasa es que es mucho más rápido. Ya tengo cortados y lijados mis palitos y el paso que vamos a hacer ahora es totalmente opcional. A mí me gusta la madera oscura, así que la voy a teñir con este tinte color roble francés. Por eso tengo puestos los guantes, porque si me olvido de poner los guantes, luego me quedo con las manos marrones una semana. Como os digo, es opcional. Si os gusta la madera de este color, os podríais ahorrar teñirlo. Pero como me gusta oscuro, pues lo voy a teñir. Lo voy a teñir antes de montar las paredes porque si en algún sitio, como lo voy a pegar con cola, si en algún sitio me salgo con la cola, luego esa parte no se va a teñir. Entonces, para evitarlo, lo teño antes y así luego voy tranquila. Voy a teñir también un par de palitos de estos sin cortar y otro par de palitos de estos más largos que tengo. Porque probablemente para unir los palitos que van a ir así en las paredes, pues use estos otros palitos. Entonces los voy a teñir también. Para teñirlo yo voy a usar el tinte sin diluir porque me gusta muy oscuro. Si lo queréis más clarito lo podéis diluir y si lo queréis todavía más oscuro pues podéis darle 2 capas. Y voy a usar el pincel, que es un pincel que uso para esto, que está hecho polvo de color, porque siempre se tiñen las cerdas. Entonces, es muy sencillo, simplemente se humedece la madera con el tinte. Esta estoy viendo que le cuesta un poco absorberlo, yo creí que lo iba a absorber más, así que voy a escurrir un poquito el pincel. Según la madera, pues absorberá más o menos, pero bueno. Si os habéis puesto guantes, pues ya no hay problema. Hola, si todavía no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas. Es totalmente gratis. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse, ese de ahí abajo. Y dale también en la campanita de al lado, activando todas las notificaciones, porque así YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y no te vas a perder nada. Tanto si lo has hecho como si lo haces ahora, muchas gracias. Ahora los voy a dejar secar y luego lo revisaré porque a veces con la humedad del tinte les sale alguna astillita para afuera, entonces si alguno no está suave lo lijaré. Y después volvemos. Ya tenemos secas y repasadas nuestras tablillas y ahora vamos a empezar a pegarlas. Como veis tengo aquí ya unas cuantas juntas que son las que me hacen falta para hacer la pared larga. Entonces os voy a explicar cómo lo voy a pegar. Lo primero que necesito es la cinta de carrocero, que a ver si la encuentro, ¿dónde la he puesto? Aquí. Porque las voy a ir haciendo y las voy a ir pegando. Entonces, las voy a mover un poco más para arriba porque las pegaré aquí abajo. Para que se mantengan luego unidas. Las estoy poniendo con el lado que pega hacia arriba. El bordecito lo doblo para que se quede pegado en mi mesa, pero con el lado que pega hacia arriba. Entonces, vamos a empezar. Comienzo pegando la primera en la cinta. Y ahora el resto las voy a pegar con cola de carpintero. Las voy cogiendo y le coloco cola de carpintero en todo el borde. Y la coloco a continuación de la anterior, que esté muy bien alineada arriba y abajo. Y así, bien pegadita. Y así voy a hacer con todas, para hacer toda la pared.
Y ahora, para reforzar un poco, voy a ponerle por la parte de dentro estas otras más largas que también teñí. Colocaré esta un poco más a un lado y esta un poco más al otro para que por lo menos en un lado las de... porque no me llegan. Entonces aquí no queda pegada esta y aquí no queda pegada esta, pero por lo menos está pegada por el otro lado. Esta parte luego la colocaré hacia la parte de interior del Belén, que siempre se verá menos, aunque la parte de atrás tampoco se va a ver mucho. Y lo dejaremos secar. Y con la parte del otro lado, con la pared pequeña, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que con las medidas pequeñas y usando para reforzar unos palitos más pequeños. Mirad, esto es lo que os decía, si hubiéramos pegado antes de teñir, luego este pegamento se hubiera notado por estas zonas, se hubiera teñido menos y hubiera sido un desastre. Bueno, y como me han sobrado maderitas de estas teñidas, ahora lo que quiero hacer es, con esta altura yo creo que está muy bien, quiero hacer un pesebre. Un pesebre para que coman los animales, que no va a ser en el que va a estar el niño Jesús porque no me va a caber, pero bueno, donde nació se supone. Entonces, vamos a medir, esta mide 13 y pico, lo que me importa es medir desde los extremos, digamos, o medir una distancia que sea igual. Vamos a ponerlo como de 2 centímetros. Y ahora, como os decía, estas maderitas las podemos cortar también a mano. Yo ahora ya no voy a sacar la sierra solo para cortar esto. Bueno, y ahora simplemente vamos a pegar esto aquí en los laterales. Si lo pego por dentro o lo pego por fuera, me da un poco igual. Lo importante es pegarlo igual por los dos lados. Entonces yo lo voy a pegar por dentro. Y entonces me va a quedar como una U, que es la que luego colocaré en mi portal para hacer de pesebre, la rellenaré de paja y demás. Y cuando ya hayan secado todas las piezas, volvemos. Ya se han secado nuestras piezas de madera. Mirad, ya tenemos nuestras paredes. Y entonces, a ver, he recortado con el cartón una pieza aproximadamente igual que la pared corta. Lo importante es que tenga la misma altura, porque esto luego lo vamos a montar aquí. A ver, esto irá para atrás. Y esta de aquí que ha quedado tan mona la voy a poner para afuera, pero esto de aquí para adentro. Entonces esto irá aquí y esto irá aquí. Y esta pared de cartón la pondré con... uy, que no cabe. La pondré con el corcho. Ah, sí. Pero antes de montar, lo que voy a hacer va a ser esto y esto, pintarlo de marrón. Porque aunque luego les voy a poner cosas por encima, si queda algún hueco, así no se ve con este color cartón, se ve más con un color marrón barro, que sería más aproximado a lo que tendrían entonces. Uy. Esta pintura está súper seca. Cuando os pase esto con la pintura, añadirle un poco de agua que se puede recuperar. Si la pintura es al agua, claro. Si la pintura es al disolvente, pues le tendréis que añadir disolvente. La parte del suelo en realidad solo haría falta pintarla por encima, pero como la pared la quiero pintar por los dos lados y no puedo montar la casa hasta que no estén los dos lados pintados, pintaré el suelo también por los dos lados. Ya tenemos pintadas y secas nuestras piezas de cartón y ahora lo vamos a montar como si fuera una caja, de manera que lo primero que voy a hacer va a ser ponerle los trocitos de cinta de carrocero. Y ahora voy a coger cola blanca o cola de carpintero y le voy a
a pegar pues por donde toca. Entonces, primero, esto lo que voy a hacer va a ser colocarlo aquí por encima y este aquí por delante del otro. Eso es importante tenerlo claro antes de empezar a montar. Entonces, vamos a ver, colocamos primero por aquí abajo una tira de cola. La colocamos aquí, a ras de la parte de fuera. Y ahora vamos a echar cola por debajo y por esta parte de aquí. Y en esta ahora por abajo. Y si os acordáis, tengo esto de aquí, que es como el abrevadero, el comedero. Entonces, a ver dónde lo pongo. Yo creo que lo voy a poner aquí en una orilla, que va a quedar bien aquí. Entonces le coloco todo por abajo cola y lo pego. Y ahora, incluso mientras eso se va secando, lo que podemos hacer es coger nuestra pistola de silicona y las cortezas, que como os dije antes, las voy a pegar en esta pared, por aquí y por aquí. Entonces las voy a ir pegando así por toda la pared. Las pegaré también por fuera. Coloco un poquito de silicona y de abajo arriba las voy a ir pegando. A ver, al principio con cuidado de no hacer demasiada presión. Voy a colocar por si acaso ahí abajo otra cinta. También podéis tener más paciencia que yo y esperar a que se seque antes de hacer eso. Bueno, y así vamos a ir haciendo toda la pared hasta arriba, tanto por arriba, o sea, por fuera, como una vez que se haya secado y quitemos las cintas de carrocero, por aquí por dentro. Pero quería hacer por lo menos esas dos filas de abajo, porque voy a aprovechar que tendré que pegar eso, porque voy a pegar también cosas aquí en el suelo y así ya también, para que en el mismo tiempo se peguen. Voy a pegar mis figuritas del Belén, para que ya se queden ahí pegadas y no se me muevan, luego la guardaré con ello y así no tengo problemas. Entonces, pegaré mis figuritas del Belén. Y lo que voy a hacer también, tengo este sisal, que imita muy bien la paja, así que voy a colocar bastante en el pesebre, pero también voy a colocar un poco por el suelo, por donde no estén las figuritas. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Cuando se haya secado la cola se quedará transparente, entonces no se verá, y además podré recortar un poco estos filamentos que salen tanto hacia arriba o apretarlos hacia abajo. Voy a colocar ahora ahí un montón de paja más prominente y ya sí que lo dejaré secar hasta después de que se haya secado. Le pondré esto por dentro y por fuera y seguimos con el tejado. Bueno, pues ya se ha secado y ya le he colocado todas las piezas de corcho por dentro, por fuera y por aquí delante a la pared. O sea que esto ya va teniendo buena pinta, solo le queda el tejado. Y para hacer el tejado tengo aquí estas 4 maderitas que eran un poco más largas, pero las he cortado de largo. Estas os las enseñé ya, que las utilicé en el vídeo en el que hice la ventana de Santa Claus y se cortan fácilmente con un cúter. Como os digo, las he cortado más o menos de la longitud esta de aquí, para que lleguen bien de lado a lado,
porque ahora las vamos a pegar aquí arriba a modo de vigas para luego poner el tejado encima. Estas no las voy a teñir porque, bueno, se van a ver menos y tiene menos importancia. Además, bueno, pues tampoco tiene por qué ser toda la madera del mismo color, que al fin y al cabo es un pesebre, no es una casa. Por eso también lo estoy haciendo así un poco como a ojo, más irregular, porque bueno, pues eso, que es un pesebre, tampoco tiene que estar perfecto. Y el tejado lo voy a hacer con esta fibra de coco, porque si os acordáis hice un par de casitas para el Belén y les puse el tejado con fibra de coco, entonces no va a tener un pesebre, un tejado más sofisticado que las casas. Así que lo que voy a hacer va a ser intentar desenvolverlo, porque esto es así como una laminilla. Entonces vamos a intentar desenvolverlo y colocar la laminilla por aquí encima puesta. Así es como va a ir. Entonces ahora para pegarlo, pues yo creo que lo mejor es con silicona caliente, porque el pegamento yo creo que lo va a pegar peor. Voy a ir levantando poco a poco, colocando silicona en la maderita y volviéndolo a poner encima. Primero las de delante y luego las de atrás. Y bueno, yo creo que queda un portal de Belén bastante chulo. Voy a esperar a que se seque bien y ahora os lo enseño del todo. Y así ha quedado al final mi portal. Yo estoy encantada. El tejado ha quedado muy conseguido y las paredes me encantan. Mirad qué chulas. Ahora ya van a tener donde guarecerse. Espero que os guste. Hasta pronto, ideadores.